En menos de 22 minutos voy a enlistar los 138 logros más importantes de lo que va de la cuarta transformación. Número 1. El salario mínimo subió en 3 años más de lo que había subido en los últimos 30 años juntos. De 88.36 pesos pasó a 172.87 pesos diarios. Número 2. La cotización del peso frente al dólar se ha mantenido más fuerte que nunca en la historia de México. Recordemos que en el sexenio previo Peña Nieto recibió el dólar a 12.92 y lo dejó a 20.36. Hoy está abajo de esa cifra. Número 3. Se canceló la pensión a expresidentes. Número 4. Se incrementó de forma radical la pensión a adultos mayores y se convirtió en un derecho universal. Gracias a eso ya no existen adultos mayores muriendo de hambre en México como sucedía antes. Número 5. Se redujo en más de un 94% el robo a los combustibles que se llevó a cabo durante décadas en confabulación con el gobierno. Gracias a esto nos ahorramos 165.3 millones de pesos diarios que se robaban entre todos los guachicoleros. El ahorro total hasta la fecha es de 193 mil millones de pesos. Para que dimensionen esta cantidad, es más o menos lo que costará el Tren Maya, y apenas es el ahorro de medio sexenio. Número 6. Se crearon las pensiones para personas con discapacidad. Número 7. Se reformó la ley para que la corrupción, el robo de combustibles, el fraude electoral y la facturación falsa sean delitos graves. Antes de AMLO todos esos delitos no eran considerados como graves. Número 8. Se reformó el artículo 28 para eliminar la condonación de impuestos. Ahora los millonarios pagan sus impuestos completos igual que los pobres. Antes patrocinaban las campañas de los candidatos del PRIAN para hacerse amigos de los gobernantes y no pagar impuestos. Número 9. El presupuesto para salud se incrementó de 2019 a 2020 en un 8.1%, algo sin precedentes. En 2021 aumentó 1.87% y en 2022 el presupuesto para salud aumentó 14.5% en relación con lo aprobado en 2021. Es decir, nunca se había destinado tanto dinero para la salud en la historia de nuestro país. Número 10. Mediante el programa Sembrando Vida se plantan árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas y se generan 430,000 empleos. Se trata del programa de reforestación más grande de la historia de la humanidad. Número 11. Se aprobó la ley de austeridad republicana con la que se redujeron los gastos del gobierno y se ahorran millones cada año. El presupuesto de la Presidencia de la República, por ejemplo, pasó de 3.600 millones a 800 millones, una disminución del 75%. Número 12. Se aprobó la ley de extinción de dominio para devolver al pueblo lo robado. Número 13. Se quitaron aviadores del SAT, CEP, Salud y muchas otras dependencias. Para los que no sepan, un aviador es alguien que recibe uno o más sueldos sin ir a trabajar. Habían miles de aviadores en México con varios sueldos de maestro y enfermero, por poner un ejemplo, sin hacer nada, solo por ser amigos de los políticos del PRIAN. Número 14. Según datos oficiales del IMSS, el promedio del salario de sus afiliados aumentó y se rompió el récord histórico de empleos formales en México. Número 15. Hubo récord histórico en el aumento del índice de la Bolsa de Valores. Número 16. Se inició el programa de crédito ganadero a la palabra. Número 17. Inició la construcción de los trenes Maya Transítmico. El segundo conectará al Océano Pacífico con el Atlántico. Número 18. Se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles en tiempo y forma. Número 19. En las fronteras norte y sur se redujo el IVA al 8%, el ISR al 20% y disminuyó de forma drástica el precio de las gasolinas. Número 20. Se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, mediante el cual se han subastado mansiones, joyas, autos y departamentos que antes pertenecían a políticos corruptos y delincuentes. El dinero se destina a deportistas de alto rendimiento, construcción de escuelas y entrega de instrumentos musicales. Número 21. No aumentó el IVA, no aumentó el ISR y no se crearon nuevos impuestos como solía suceder en gobiernos del PRIAN. Número 22. La residencia oficial de Los Pinos, donde vivían los expresidentes, se convirtió en un lugar turístico abierto a todo el público. Número 23. Se aplicaron consultas populares para tomar decisiones políticas como se viene haciendo desde hace décadas en países de primer mundo. Número 24. Se creó la Guardia Nacional y se construyeron cientos de cuarteles militares en todo México. 25. No se han privatizado bienes públicos como pasaba en los sexenios del PRIAN. 26. Se rompió el récord histórico de inversión extranjera directa. 27. Se han entregado en forma directa apoyos económicos para la siembra a más de 2 millones de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. 28. Por primera vez en 14 años se detuvo la caída progresiva en la producción de petróleo. 29. Se concluyó e inauguró el túnel emisor Oriente. Con esta obra se evitarán inundaciones en buena parte del Valle de México. 30.
Se inauguró la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. 31. Se está construyendo el tren de Toluca a la Ciudad de México. 32. El PIB de México creció 5% en 2021, cifra récord. 33. En 2019 y hasta antes de la pandemia el turismo creció 7.6% más que en 2018. 34. Según un estudio realizado por Expedia, México ocupó el primer lugar en recuperación turística en América Latina y el segundo lugar en recuperación turística en el mundo desde la caída por la pandemia. 35. Morena regresó el 50% de sus prerrogativas de 2021 para comprar vacunas contra COVID. 36. El 100% de los hogares en pueblos indígenas cuenta con al menos un programa de bienestar. 37. Se otorgan becas a los estudiantes más pobres de preescolar, primaria y secundaria. 38. En el caso de estudiantes de preparatoria, el apoyo es universal y se otorgan becas de 1,680 pesos bimestrales a todos los estudiantes de preparatoria en México. Gracias a eso, de 2018 a 2019 aumentaron los estudiantes de bachillerato en 20%. 39. A nivel superior se ayuda a 300,000 jóvenes con becas de 2,400 pesos mensuales. En total, más de 10 millones de estudiantes están recibiendo beca. 40. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha dado trabajo como aprendices durante un año a millones de jóvenes que antes eran discriminados por no tener trabajo por falta de experiencia, ni estudios por falta de dinero. 41. En 2019 el gobierno federal redujo en 85% su gasto en comunicación social en comparación con 2018. De ahí el enojo de los medios de comunicación. 42. El Infonavit ha reestructurado decenas de miles de créditos de vivienda en beneficio de trabajadores que pagaban deudas que crecían en vez de disminuir. 43. A 31,000 familias que habían pagado el 90% de su crédito Infonavit se les condonó el resto y se les entregaron sus escrituras. 44. Se creó el programa La Escuela es Nuestra, en el que las escuelas de nivel básico reciben dinero de forma directa dependiendo de la cantidad de alumnos. De 5 a 50 alumnos, 150,000 pesos. De 51 a 150 alumnos, 500,000 pesos. Perdón, 200,000 pesos. Y de más de 150 alumnos, 500,000 pesos. Al final del sexenio, este apoyo habrá llegado a todas las escuelas de nivel básico del país. 45. Se mantienen estables los precios de las gasolinas a pesar del incremento en los precios del petróleo en todo el mundo. 46. Se crearon 24,457 becas nuevas para estudiantes de posgrado en el CONACYT y además se aumentaron en 7,200 las becas de investigadores para llegar a un total de 123,000. 47. Se crearon las universidades Benito Juárez que iniciaron actividades en marzo de 2019 en las zonas más pobres del país. Estas universidades son completamente gratuitas y los estudiantes reciben becas de 2,400 pesos mensuales. 48. Se creó la Universidad de la Salud para formar médicos y enfermeras. 49. Se basificaron 80,000 trabajadores de la salud que llevaban años trabajando por contratos. 50. Han sido puestos en libertad 47 presos políticos. 51. Se le dio asilo político a Evo Morales. Con esto se confirmó que México ya no es lacayo de Estados Unidos. 52. Se creó el organismo público descentralizado Seguridad Pública Alimentaria Mexicana, Segalmex, para administrar la política de precios de garantía y atender el abasto popular. 53. Se han apoyado a pescadores mediante la simplificación de trámites para obtener permisos con reglas de sustentabilidad y se les está otorgando ayuda económica de manera directa. 54. Se entregaron créditos con intereses bajos para pequeñas empresas con más de 1 millón de beneficiarios. 55. Se cancelaron fideicomisos para evitar desvío de recursos. 56. Se apoyó a la industria azucarera mediante nuevos contratos con Estados Unidos. 57. Se amplió al doble el número de médicos que recibirán una beca para cursar una especialidad en el país y en el extranjero. 58. Se está instalando Internet gratis en miles de comunidades en México. Se estima que para finales del sexenio la red de Internet gratuito cubra toda la República. 59. Se creó el Banco del Bienestar con miles de sucursales en las localidades más apartadas del país. 60. El Fondo de Cultura Económica había publicado entre 2019 y 2020 46 libros de grandes autores llegando a 1,840,000 ejemplares. Dichos libros son gratis o se vendieron de 9 a 20 pesos. De igual manera, a finales de 2021 se anunció el lanzamiento de una colección de libros llamada 21 para el 21. La colección de 21 libros históricos consta de 100,000 ejemplares cada uno. 61. Se construyó e inauguró la cuarta sección en el Parque Ecológico del Bosque de Chapultepec. 62.
Se avanza en el rescate de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que estaban al borde de la quiebra y la privatización. 63. Se compró la refinería Deer Park en Texas. 64. Se está construyendo la refinería Dos Bocas y se están modernizando las refinerías existentes. 65. No ha aumentado el precio de la energía eléctrica como solía suceder antes. 66. Se terminaron de construir 130 hospitales que habían sido abandonados en sexenios del PRIAN. 67. El gobierno de México consiguió las vacunas contra el COVID antes que cualquier otro país de Latinoamérica y a la par de las potencias mundiales. 68. Se rompió el récord de empleos formales según datos del IMSS. Nunca habían existido tantas personas con empleo formal en la historia de México. 69. Se rehabilitó el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, el de Chetumal y el de la Ciudad de México. 70. Las Islas Marías dejaron de ser una cárcel y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. 71. No se han entregado nuevas concesiones mineras para evitar que los extranjeros sigan saqueando la riqueza del país y dañando nuestro medio ambiente. 72. Se canceló la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto como se prometió en campaña. 73. Se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la fallida reforma educativa de Enrique Peña Nieto. 74. Se ayuda a los damnificados por inundaciones y desastres naturales como nunca en la historia. Ahora el ejército les entrega refrigeradores, estufas, colchones y apoyos económicos. 75. Por primera vez en la historia se toma en cuenta a las mujeres para ocupar puestos importantes en el gobierno. 76. Se realizan conferencias de prensa todas las mañanas de lunes a viernes para rendirle cuentas al pueblo de México. 77. Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. 78. Se han basificado a 300,000 trabajadores de la educación. 79. Los créditos de Infonavit y Fobiste se entregan de manera directa a los trabajadores. Antes las constructoras se quedaban con más de la mitad del dinero de ganancia y hacían casas demasiado pequeñas y de mala calidad a sobreprecio. 80. Se está construyendo un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. 81. Se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para reducir el consumo de productos chatarra y prevenir enfermedades. 82. Se reformó el sistema de pensiones para beneficiar a los trabajadores. 83. Se dejaron de comprar medicamentos a sobreprecio. 84. Los precios de garantía en los productos del campo redujeron hasta en un 40% las importaciones de frijol, maíz blanco, maíz amarillo y trigo. 85. Ya no se le pagan los servicios a los políticos como teléfono, comidas y viajes. Ahora tienen que gastar de su sueldo como la gente común. 86. Se canceló el fondo de ahorro, los bonos extras de fin de año y los vales de despensa a los 500 legisladores federales. 87. Se modificó el artículo 4 de la Constitución para que el agua ya no pueda ser privada. 88. Las ganancias entre exportaciones e importaciones rompieron el récord histórico del sexenio de Miguel de la Madrid. 89. Se pagó la deuda de medicamentos que Peña Nieto dejó en el ISSSTE, la cual ascendía a 2.697 millones de pesos. 90. La Comisión Federal de Electricidad aumentó su utilidad neta y bajó su deuda. 91. Se eliminó el fuero para que el presidente, los expresidentes y altos funcionarios puedan ser juzgados por cualquier delito como cualquier ciudadano. Antes eran inmunes a la ley. 92. Se eliminó el Estado Mayor Presidencial. Los más de 8,000 miembros que cuidaban al presidente y a la élite política hoy realizan tareas de seguridad para toda la población. 93. Se redujeron los sueldos de los altos funcionarios. 94. Se respeta la libertad de expresión al grado de que payasos como Broso, Loret, Chumel y Gilberto Lozano se la pasan insultando al presidente en público. 95. La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado más de 31,000 cuentas bancarias relacionadas con crimen organizado, corrupción, trata de personas y lavado de dinero. 96. Se creó la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y se avanza en la investigación. 97. Se mantiene el apoyo para que 208,000 madres trabajadoras puedan decidir la mejor opción para el cuidado de sus hijos. 98. México y la Unión Europea actualizaron un acuerdo comercial. 99. Se prohibió el fracking en la explotación de hidrocarburos porque dañaba el medio ambiente. 100. Se prohibió el empleo de semillas de maíz transgénico y se aprobó la Ley del Fomento y Protección del Maíz Nativo para cuidar la salud de los mexicanos. 101. Se giraron 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y se reveló que la versión de los hechos del gobierno de Peña fue un montaje. 102.
Se entregó el manejo de puertos y aduanas a Ejército y la Marina, y producto de esto se incrementaron los decomisos de armas y drogas a niveles inéditos. 103. Se modificaron más de 80 leyes para garantizar la paridad de género en todo. 104. Se despidieron más de 1000 funcionarios en migración por corruptos. 105. Se ordenó bloquear señal telefónica en todas las cárceles del país para evitar extorsiones. 106. Empresas como Grupo Modelo, Walmart, BBVA y Lala, entre muchas otras, pagaron cantidades estratosféricas de impuestos que tenían atrasados. 107. El Senado avaló una reforma que obliga a los padres a vacunar a sus hijos. 108. Diputadas y diputados de Morena han legalizado el aborto en varios estados del país para que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su futuro. 109. Subieron las reservas internacionales de México a pesar de la pandemia. 110. Los diputados aprobaron la ley de remuneraciones para que ningún servidor público gane más que el presidente, ley que, por cierto, los consejeros del INE violan cada mes, ganando más del doble que AMLO. 111. El gobierno federal dio marcha atrás a permisos de granjas porcícolas en Yucatán para evitar más contaminación en los cenotes y las tierras de cultivo por desechos. 112. Se aprobó ley para imponer multas de hasta 1 millón de pesos al particular que prohíba el acceso a las playas. Ahora todas las playas de México son de los mexicanos y no de los hoteleros extranjeros como antes. 113. El Senado aprobó una reforma que garantiza el servicio de guarderías para hijos de derechohabientes en el IMSS o en el ISSSTE, independientemente si el derechohabiente es el papá o la mamá. 114. Diputados aprobaron reforma al sistema de pensiones y pusieron tope a las comisiones de los afores. 115. En México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe. 116. A partir de ahora se castigará con cárcel a quienes alteren bombas de gasolina. Ya no solo serán multas como antes. 117. Se darán hasta 15 años de prisión a quien marque, sacrifique, traslade o comercialice ganado sin permiso. Esto contribuye en gran medida a disminuir el robo de ganado. 118. Diputados de Morena votaron a favor de quitar el IVA a productos para la menstruación. 119. Se creó una fuerza especial para proteger a las minas del crimen organizado. Se especializarán en proteger los hitos de extracción minera y el transporte de los metales preciosos para impedir los asaltos a mano armada. 120. Se aprobó un nuevo protocolo de seguridad que obliga a los funcionarios públicos a no tener que esperar 72 horas para iniciar los protocolos de búsqueda de cualquier persona desaparecida. 121. Diputados y senadores de Morena aprobaron la Ley Olimpia. Ahora la difusión de fotos y videos íntimos conocidas como pack es ilegal y contempla sanciones de más de 86,000 pesos y más de 6 años de prisión. 122. Se han legalizado el matrimonio igualitario y las leyes de identidad trans en varios estados de la República gracias a Morena. Bien por Morena que le apuesta a la inclusión de todos, sin importar sus preferencias sexuales. Para el PRIAN, las personas de la diversidad sexual no merecían derechos legales igual que todos. 123. AMLO y altos funcionarios donaron sus aguinaldos para comprar ambulancias. 124. El Senado aprobó que el sector salud realice operaciones gratuitas por obesidad. 125. Los diputados le quitaron millones de pesos al INE y al Tribunal Electoral para destinar ese dinero a los programas del bienestar. 126, perdón. Si ganas menos de 15,000 pesos al mes, pagarás menos impuestos sobre la renta, es decir, ganarás más dinero. Antes subían los impuestos, ahora los bajan. 127. El Senado aprobó la iniciativa de Morena para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo del índice inflacionario. 128. El Senado aprobó que solo se permita la venta de perros y gatos esterilizados y en lugares autorizados. 129. México registró superávit histórico de cuenta corriente. 130. El Senado aprobó tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes para determinar en quién recaerá su cuidado mientras dura el juicio del divorcio. 131. Bajaron los intereses y los plazos de pago en los préstamos del Infonavit. 132. El 1 de diciembre de 2020 entró en vigor el acuerdo que garantiza la gratuidad del total de los servicios públicos de salud. El documento garantiza que ya no habrá más pagos de cuotas de recuperación en los servicios de hospitalización públicos. 133. Los diputados aprobaron reforma para que prohibir amamantar en lugares públicos sea considerado como discriminación. Ahora nadie puede decirle a las mujeres que no pueden amamantar a sus bebés. 134. Se aprobaron reformas con las cuales se sancionaron desde 1 mes hasta 5 años de prisión a quien abandone a un adulto mayor vulnerable. 135.
AMLO publicó un decreto para legalizar los autos conocidos como chuecos o chocolate. Con esta medida se beneficiará la economía de millones de familias mexicanas. 136. El gobierno de la Cuarta Transformación está impulsando una reforma eléctrica que pretende bajar los precios de la energía eléctrica, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y proteger el litio. Recordemos que el litio es algo así como el petróleo y el oro del presente y del futuro. 137. AMLO mencionó el 30 de marzo de 2022 que tiene planeado recortar el número de diputados y senadores para ahorrar millones de pesos al mes. Advirtió que podrían ser los plurinominales quienes desaparezcan. 138. Por primera vez en este siglo, el presidente de México no adquirió deuda a nombre del país en términos reales. Se dice en términos reales porque los créditos que se han solicitado han sido para refinanciar la deuda. Es decir, antes se conseguía dinero para gastar y robar y ahora se consigue dinero para pagar partes de la deuda y bajar los intereses. Pero esto que acabo de enlistar no solo son 138 logros de la Cuarta Transformación, también son 138 razones para votar el 2024 por Morena y para votar este 10 de abril para que siga AMLO. Porque aunque es evidente que por su buen desempeño la mayoría votará para que se quede, es necesario que salgamos a votar este 10 de abril para que se vuelva una tradición y para enviarle un mensaje a los presidentes y presidentas del futuro. El mensaje de que el pueblo manda siempre, el mensaje de que tienen que esforzarse y gobernar bien, porque si no, los corremos a medio mandato. Posdata, toma en cuenta que la Cuarta Transformación tiene muchos más de 138 logros. Estos son solo los que a mí me parecieron más importantes. Y a los que dudan de la veracidad de estos hechos los invito a investigar en Google los 3 o 5 que les parezcan más increíbles y así podrán corroborar que cada logro enlistado en este video cuenta con decenas de fuentes.